Si en este momento te pregunto, ¿qué sientes? ¿Qué me respondes? Tu respuesta sería, bien, aquí llevándola, cansado, estresado. Pues déjame contarte, esa fue mi respuesta durante muchísimos años, ya que yo sentía muchísimo todo el tiempo y me pasaba que yo no lograba nombrarlo, entenderlo y mucho menos ponerme realmente a definir cómo me sentía. Y como así vamos por la vida, quiero dejarte y comentarte que, y eso que parece tan pequeño, es una de las grandes cosas que tuve que reconocer en mi propio proceso de autoconocimiento. Hoy te voy a mostrar por qué no conocer tu propia emocionalidad no es un detalle menor y cómo eso te está definiendo sin que te des cuenta, ya que al no tener presente cómo te estás sintiendo, vives creyendo quién eres sin saber de verdad qué es lo que de verdad quieres y necesitas. Mi nombre es Patricia Culloni. Yo acompaño a profesionales que están llevando una vida donde ya no se sienten que les llena. Es una vida donde sienten que hay algo más, pero todavía no tienen la claridad hacia dónde ir. Están agotados de sostener una versión de sí mismos que ya no los representa y quieren empezar a conectar con su razón de ser, con esto que les da paz, les da alegría, les da plenitud, para así poder construir una vida alineada a quien verdaderamente eres y basado en lo que sí quieres para tu vida. Ahora vamos a seguir con esto un poco de lo de la emocionalidad, porque te cuento cómo fue que empezó este proceso en mí y cómo me cambió la vida. En medio de mi propio despertar, yo empecé a sentir la necesidad, y ya hablo de despertar es cuando empiezo y llego a este lugar y digo, ¿qué es lo que yo estoy necesitando en mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que de verdad me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Hacia dónde quiero ir? Recuerdo tener una conversación con mi mentor, el que le pedí que me acompañara en este proceso de encontrar mi razón de ser. Yo siempre lo llamaba mi razón de ser, para qué vine a esta tierra, cuál es mi función, porque eso era mi gran cuestionamiento. Y entonces cuando empiezo a tratar de definir o decirle lo que yo estaba sintiendo, me doy cuenta que no tengo suficiente vocabulario ni conocimiento de lo que son las emociones. Y me atreví a hacer una pregunta que a lo mejor podía ser bastante básica, elemental y algo que consideramos que todos sabemos. Y me atreví a preguntarle cuáles eran las emociones, porque en realidad no sabía, no tenía ni siquiera claras definidas cuáles eran las emociones. Yo podía hablar desde las emociones que yo conocía, las emociones que yo decía que quería sentir y las emociones que eran buenas. En aquel entonces recuerdo que para mí el estándar de la vida bajo la que yo quería vivir era siempre con la alegría. La alegría era la única emoción que yo quería vivir en mi vida. Imagínense qué real puede ser que querramos pasar toda nuestra vida bajo una sola emoción. De hecho, todas las emociones traen información, nos traen un regalo, nos traen aprendizaje, nos hacen poder pasar por diferentes etapas que nos permiten valorar lo que realmente es importante para nosotros. Pero si estás simplemente viviendo desde un lugar donde ignoro todas o no les doy espacio a todas, la vida se vuelve bastante poco, además de irreal, es muy difícil siquiera tapar, porque nosotros somos un mundo de emociones. Así que primero y ante nada, este video no es hablar desde darle la educación y el concepto de lo que son el mundo emocional, porque el mundo emocional no es solo emociones, son emociones, sentimientos y estados anímicos, pero que es todo un poco más complejo. De eso no vamos a hablar hoy, simplemente hoy lo que quiero es invitarte a ver cuánto conocimiento tienes realmente sobre lo que es la emocionalidad.
Siguiendo con las emociones que yo conocía, la otra que yo conocía es la tristeza. Y en ese momento para mí esa tristeza es mala. La única emoción bonita que yo quería tener era la alegría y todas las otras emociones eran malas. La tristeza no, esta es una emoción que me quita energía, me hace sentir muy triste, sin siquiera entender el concepto por qué la tristeza, lo cual da cuenta de algo muy bonito y muy importante. Después tenía la rabia. No, la rabia no, porque la rabia nosotros las mujeres no podemos sentir rabia. Y aquí quiero hacerte y mostrarte algo que es súper interesante, ya que de acuerdo a los países y los lugares donde nacemos, algunas de las emociones son buenas o malas, dependiendo también de los géneros. Por ejemplo, la rabia, a una mujer sentir rabia, eso no es apropiado para una mujer sentirse rabia y para un hombre sí. La tristeza, para una mujer está bien que una mujer llore, pero los hombres no lloran. Entonces, mira qué interesante cómo nuestras culturas nos van educando además cuáles emociones sí están permitidas y cuáles no. Y la otra emoción que yo también podía sentir era el miedo, pero no, el miedo no se puede sentir, siempre hay que ser valiente. Entonces fíjense con estas definiciones bajo las que vivía, cómo podía siquiera yo poder describir exactamente dónde estaba cuando estaba en este mundo tratando de siquiera de conocerme, cuando ni siquiera podía verbalizar exactamente lo que me estaba pasando y más poder darme cuenta de la emocionalidad que me estaba mostrando. De hecho, la tristeza muestra una pérdida que es algo importante para mí. Entonces, solo te doy un poco de ejemplos porque no quiero encadenar en el concepto, pero sí quiero un poco para que entiendas cómo cada emoción sí tiene un regalo que vale la pena pararse a mirarlo. La otra sensación que me gustaba y decía que era maravillosa era el estar enamorada, y yo no sabía ni siquiera si era una emoción o era un sentimiento. Y entonces en ese momento mi lenguaje era solo hablar de la frustración, que la frustración también da cuenta de muchas cosas. Entonces, pero no te podía decir qué era la frustración. Y quiero contarte que eso no solo me pasó a mí, y tampoco te sientas extraño si solo te pasa a ti. He estado escuchando últimamente varios podcasts y entre ellos escucho a muchos de los entrevistados donde reconocen que durante muchos años no sabían ni entendían ninguna de las emociones. He tenido conversaciones con diferentes personas donde recién están empezando a conocer el mundo emocional y pensaban y muchas veces nombran las emociones malas. Y tal como te voy mostrando y te he estado diciendo, recuerda, ninguna emoción es buena ni ninguna emoción es mala. Las emociones simplemente nos dan data de aquello que estamos necesitando en nuestra vida. Cuando nuestro vocabulario es pequeño, nuestra capacidad de escucharnos también es muy pequeña, porque si yo no logro nombrar lo que siento, no voy a poder decir lo que necesito. Y cuando no sé nombrar lo que yo siento, tampoco sé qué está dando cuenta esa emoción que estoy sintiendo, porque la emoción es la que me dice lo que yo estoy necesitando. Entonces empiezo a ir por la vida reaccionando desde lo que aprendí y desde lo que sé hacer, y no logro identificar lo que de verdad estoy sintiendo o estoy necesitando. Y aún sin darme cuenta, entonces empiezo a juzgarme porque estoy actuando desde un lugar que reacciono ante lo que sucede en mi vida. A ver, te pongo un ejemplo. Si soy una persona que a veces tengo eventos de rabia y reacciono desde la rabia, por ende me digo soy una rabiosa, y yo tengo el juicio de que la rabia no es algo que está permitida, entonces empiezo a vivir desde la culpa y me identifico con
la rabiosa. Si yo respondo y vivo la vida desde una ternura en extremo, por lo que yo siempre estoy cuidando a otras, yo siempre soy la buena, yo siempre soy la que hago las cosas por las demás, a pesar de que estoy transgrediendo esta necesidad que tengo también de cuidarme a mí, yo vivo bajo la identidad de que ser buena es la forma de vivir y ignoro esta necesidad que tengo de cuidarme. Y si aprendiste que mostrarte fuerte era lo único que te hace válido, entonces no te das permiso de fallar y te la pasas la vida sosteniendo desde la fortaleza, aun cuando te estás quebrando por dentro. Ese juicio que me hago sobre lo que soy termina pesando aún más que la emoción, porque ya no empiezo a vivir desde quién soy, lo que verdaderamente soy o de lo que yo verdaderamente necesito, sino más bien empiezo a vivir desde una identidad, desde la identidad que me creé o la identidad que alguien creó sobre mí. Y quiero que te detengas un segundo en esto. ¿Cuántas veces has actuado no desde lo que sientes o de lo que de verdad quieres o necesitas, sino desde la etiqueta que te diste o que te pusieron? Cuando evitamos escuchar una emoción, aquello que la originó suele buscar una forma de hacerse presente, ya sea con que la emoción se sigue acumulando, se sigue haciendo más grande y esta a su vez después empieza a repercutir en nuestro cuerpo, ya sea con dolores físicos, con enfermedades, en relaciones o en nuestra manera de vivir. Y esto no es casualidad. En nuestra sociedad nadie se ha dedicado a enseñar o a hablar de las emociones. No se habla en los colegios, no se habla en nuestras familias o en los hogares, no se habla entre los amigos. Es algo que no se le ha dado la importancia debida y requerida porque la inteligencia emocional es la que permite que tengamos una vida totalmente distinta. Más bien nos enseñaron a reprimirlas, ignorarlas, dejarlas de lado, aprender a actuar de una forma, es la forma que es aceptada y no desde nuestra verdadera emocionalidad. Y aquí te vuelvo a recordar, muchas veces nuestras emociones están relacionadas con lo que de verdad necesitamos. Cuando aprendemos a escucharlas, vamos a empezar a entender mucho mejor qué es lo que de verdad necesitamos y queremos en nuestra vida. Mientras vivamos sin saber lo que necesitamos, aún va a ser más difícil que podamos vivir una vida construida en lo que de verdad queremos y deseamos. Quiero darte un pequeño detalle sobre lo que significa emoción, pues la palabra emoción viene del latín emovere, que significa mover hacia afuera, poner en movimiento. Cuando algo sucede, tenemos una reacción ante ese evento y esa reacción es la que mueve a que hagamos cosas, por ende, luego suceden cosas. A muchos nos enseñaron que necesitábamos controlar esas emociones. Reprimirlas con el tiempo se convierte en una bomba atómica, porque dejamos de usar la información que nos están dando y terminamos construyendo una vida basada en nuestras reacciones sin realmente vivir y crear una vida basada en lo que queremos. Muchas veces no es que nos sintamos, es que no sabemos escuchar lo que sentimos. No nos estamos preguntando, ¿qué no me estoy diciendo? ¿Qué es lo que no quiero escuchar? ¿Qué emoción estoy evitando sentir? ¿Qué necesidad mía lleva demasiado tiempo esperando a ser atendida? Cuando no nos escuchamos, aprendemos a vivir desde la inercia, desde lo que aprendimos, desde el deber ser, desde la exigencia, desde lo que me toca. Seguimos funcionando y vamos por la vida, seguimos resolviendo sin necesariamente estar alineados con lo que es importante para nosotros. Ahora quiero llevarte a un paso más. Adentro. Buena parte de nuestras emociones está influenciada por la manera en que interpretamos lo que está sucediendo, por nuestras creencias, por nuestros juicios,
y también por lo que aprendimos a lo largo de nuestra historia. Y aquí está la belleza de todo esto. Cuando identificas qué estás pensando, qué juicio o creencia estás teniendo, empiezas a comprender un poco mejor la emoción que estás teniendo. Si siento rabia, esa rabia probablemente está mostrando que algo está transgrediendo una creencia que yo tengo. Puede ser una injusticia, un límite que se cruzó, una situación que choca con mis valores. La pregunta es, ¿qué me está queriendo mostrar la rabia? ¿Cuál es mi creencia de cómo debería estar sucediendo lo que está sucediendo en este momento? ¿Para qué la rabia se está haciendo presente en este momento? Y en el momento en que yo puedo cuestionar esa creencia, es si yo veo, ok, esto realmente transgrede lo que es mi valor. Yo puedo decidir con una rabia en equilibrio qué voy a hacer con lo que está sucediendo. Y la rabia en equilibrio, por ejemplo, te permite poner límites. Y esto aplica exactamente igual para todas las emociones. Como te comenté antes, mi idea no es hablar de cada una de las emociones, sino simplemente quiero darte un ejemplo para que entiendas la importancia de lo que hay detrás de cada emoción. Solo te doy esta como ejemplo. También es importante tener en cuenta que con la emoción, además de una creencia, hay una corporalidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría única. De hecho, nuestro cuerpo sabe muchas cosas antes que nuestro cognitivo sabe. De hecho, si te pones a pensar y ponte en algún momento cuando hayas sentido rabia, pon ese momento donde sentías rabia y mira lo que está pasando en tu cuerpo. Revisa tu cuerpo y verás que tu cuerpo tiende a tensarse. Entonces, si mi cuerpo tiene una rabia excesiva o yo estoy en un momento donde yo siento que la rabia es en exceso, hay una injusticia muy grande, yo puedo utilizar esa corporalidad para poner límites desde un lugar tranquilo. Si yo no tengo permitida la rabia en mi vida y mi corporalidad tiende a ser así y aún así yo siento rabia, yo tengo que empezar a mostrar y educar a mi cuerpo a tener más fuerza para poder ir y poner límites. Te voy compartiendo esto para que vayas viendo la importancia de lo que es tener el concepto de la emocionalidad, de lo que da y cómo podemos ir educándonos para poder utilizar las emociones en equilibrio. Porque la emoción en equilibrio es la que nos permite tomar decisiones acorde a lo que nos está sucediendo. Por eso, nuevamente, no hay emoción buena, no hay emoción mala. De hecho, aquí está una de las grandes invitaciones de este video. No es esperar a que el cuerpo grite, a que la relación se rompa o que la crisis nos tumbe para empezar a escucharnos. La idea es que la emocionalidad no es un lujo, es una forma de prevención y es una manera importante para poder empezar a crear la vida que tanto deseas tener. Porque cuando aprendes a escuchar tu emoción, estás aprendiendo a saber lo que requieres para ir creando esa vida. Y de ahí puedes empezar a elegir con más conciencia cómo comunicarte mejor y cómo accionar de forma que vayas pudiendo crear la vida que tanto deseas. De hecho, la vida quizás no se trata de sentir menos, sino más bien se trata de aprender a saber qué estamos sintiendo. Es decir, aprender a escucharnos mejor. Y quiero que te quedes con esta pregunta, no con la respuesta rápida que ya tienes. Quiero que te pares, te detengas y te hagas esta pregunta. ¿Qué etiqueta llevas cargando desde hace mucho tiempo que hoy te está costando tener la vida que deseas? Eso es exactamente lo que quiero ayudarte a construir. Claridad en qué es lo que quieres de tu vida y hacia dónde quieres ir. Aprender a nombrar lo que sientes. Entender de qué te habla cada emoción. Y desde ahí empezar a tomar las decisiones para construir la vida que quieres y aprender a sostenerte desde ahí.
Si sientes que tienes algo que quieres cambiar, pero no sabes por dónde empezar, hablemos. Contáctame. Búscame por DM. Si este video te hizo sentido, suscríbete al canal. Aquí voy a seguir hablando cada semana de todo lo que significa dejar el automático y volver a quien realmente eres. Chao.